Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo encuentro. En este caso vamos a tener la posibilidad de hablar con el genio del doctor Martín Sabadini, especialista en Derecho a la Salud, uno de los más importantes, entre otros. Así que bueno, mientras la aplicación va informando de la conexión, voy saludando. Muy buenas tardes, Lugior. No quiero hacer lío. Ahí estamos. Muchas gracias a todos los que se van sumando. Cristina, Raúl, gracias por tomarse estos minutos para poder participar de este encuentro. Acá entró el doc, a ver si logro mandar la invitación. La invitación. A ver. Ahí estamos. Hola, doc. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, un poco engripado, pero bien, ahí estamos a ver si salimos. Bueno, lo importante es estar de pie. Sí, me recosté un cachito antes del vivo porque estaba con un dolor de cabeza tremendo y dije, bueno, Sí. me recosté un cachito a ver si me pasaba, me pasó un poco y bueno, acá estamos. Buenísimo. Bueno, Doc, igual como decimos siempre, hay algunos que se van a poder conectar ahora y vernos en este mismo momento, y yo siempre dejo guardadas las transmisiones para que los que no han podido conectarse lo puedan ver después, más que nada porque son vivos que tienen que ver con el derecho preventivo, son vivos que tienen que ver con informar a la gente, que sepan en qué ocasiones sale un profesional, no siempre incluso llegando a la instancia de que evidentemente ocurra algo, sino que a veces uno puede informarse y atajar situaciones con carácter previo, por eso siempre dejo grabadas las entrevistas. Así que, primero que nada, gracias por la conexión un sábado a la tarde y en este estado de salud actual. Ah, Y bueno, ya y vamos a justo empezar a donde caer vamos a bien. hablar del derecho a la salud. Sí, sí, no, bueno, Buenísimo. ya vamos Bueno, a levantar, son cosas que pasan en invierno. seguro, seguro. Igual está todo el mundo igual, ¿eh? Así que en algún Sí, momento nos toca a todos. sí, Eh, es terrible, porque acá empezaron los chicos y después nos contagiamos nosotros. Totalmente, tal cual. Bueno, Doc, más que nada, a mí me gusta siempre hacer una primera introducción. En este caso, la temática que nos convoca en esta tarde tiene que ver con derecho a la salud, y siempre decimos esto: las cosas que nosotros decimos o que defendemos no tiene que ver porque se nos ocurren a nosotros, sino que nosotros tenemos una normativa a la cual, si bien falsamente se dice que la ley se presume conocida por todos, la realidad es que no todos los ciudadanos se dedican al área de la abogacía como nos convoca a nosotros, y hay muchas cuestiones que quedan sueltas al día de hoy, más allá de la reforma del 94 y estando en el 2022, tenemos que seguir acercándole a la gente esta realidad que existe, que es todo el encuadre normativo con carácter internacional que nos permite a nosotros defender los derechos. Entre otros, si bien tenemos varios, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, son derechos que nos corresponden a todos por el solo hecho de ser personas, y en este punto es donde siempre terminamos colisionando con un sistema actual donde, de acuerdo a el molde que hay actualmente implementado en la sociedad, en cualquiera de los órdenes, llámese educación, llámese salud, llámese trabajo, uno tiene que andar fijándose cómo encaja o si tiene derecho a, ¿no es cierto? En el día a día. Entonces, un poco la idea es traer luz a esta realidad
que nos interpela a todos como sociedad, ¿no es cierto? Y poder atajar y prevenir situaciones y acompañar este proceso de construcción, como digo siempre, que estamos haciendo en el día a día. Siempre nos toca esta realidad, ¿no? Todos los días informar, todos los días traer luz a si esta situación es real, no es real, corresponde o no corresponde, ese sí, ese no que me dan en una escuela, en una obra social, en un hospital o donde sea, y estamos permanentemente como al acecho, ¿no es cierto? Entonces, si bien hoy vamos a hablar del derecho a la salud, yo siempre les doy este lugarcito de presentación y después arrancamos. Así que el espacio para arrancar y presentarse. Bueno, mi nombre es Martín Sabadini, yo soy abogado, soy titular de la consultora Amparando Salud, que se dedica a hacer reclamos por incumplimientos de prestaciones, tanto en obras sociales como de prepagas. Venimos trabajando hace muchos años en ese sector y lo que podemos ver desde hace por lo menos 3 años en adelante es un incremento, ¿no? En todo lo que tiene que ver, como vos bien decías, en incumplimientos de toda índole que tengan que ver con salud. Pero nosotros siempre decimos esto, ¿no? Que en Argentina tenemos una batería de normas, de leyes y de reglamentaciones que son muy protectorias de las personas que tengan alguna dificultad en salud, mucho más si son personas con discapacidad, pero yo a mis clientes les digo siempre lo mismo cuando tenemos la entrevista. Ese es el estado ideal, digamos, lo que nosotros tenemos como un ideal, pero que en la realidad se cumple muy poco, ¿no? Muchas veces cuando hacemos una entrevista nos preguntás y dices, bueno, pero ¿por qué si la convención? Sí, pero lo que pasa es que no, al no haber control, nosotros en salud tenemos un organismo que es la Superintendencia de Servicios de Salud, que tiene que controlar el accionar de las obras sociales y de las prepagas, obras sociales nacionales y de las prepagas de todo el país. Quedan afuera algunas obras sociales, que son las obras sociales provinciales, las de las universidades, los organismos de seguridad, y alguna que tenga un convenio particular, no tiene cobertura de control de la superintendencia, pero el resto está dentro. Y al no haber control, o muchas veces yo también no digo que no exista, pero por ahí también al crecer tanto la demanda de cuestiones, puede ser que es un organismo que quede pequeño o que no tenga la suficiente capacidad para absorber tanto reclamo. Eh, Eso lo ven las obras sociales, pero más lo ven las prepagas, ¿no? Porque también en la Argentina, Claro. el ciudadano argentino, por lo menos el ciudadano de clase media, la poca clase media que queda, está enamorado del sistema de salud prepaga, ¿no? Quiere tener, Claro. es como llegar a un lugar, decir, bueno, puedo pagar la prepaga. Y se deja de lado un poco el servicio de obra social, que es mucho más amplio y solidario en un montón de cuestiones, y uno quiere llegar a ese nivel de tener una prepaga. Por eso también han crecido muchísimo las prepagas que son como de un tercer nivel. Viste que vos en Argentina tenés unas 5 o 6 marcas de prepagas de primera línea, después tenés como un segundo estándar, y después tenés otras que han empezado a aparecer ahora, de clínicas, por ahí que tiene una sola clínica y tiene un servicio de salud. En la provincia de Buenos Aires también ha florecido por ahí por zonas distintos salud de prepagas, que por ahí se nuclean 2 o 3 servicios de clínicas y médicos locales, pero que no terminan de dar el servicio con la calidad que lo tienen que brindar. Porque tanto las obras sociales como el sistema de prepago tienen que cumplimentar con lo que se llama el plan médico obligatorio, que es un número de cuestiones de cobertura de salud que no son, su remuneración no es taxativa, no es que si no está ahí no se tiene que otorgar, pero que es la base de protección y que es un montón, ¿no? Está Sí. casi todo Bueno, eso,
Eso creo que tiene que ver un poco con uno de los ítems que íbamos a trabajar hoy precisamente, ¿no? Que hablábamos de cuáles son, digamos, las falencias que hoy en día presenta el sistema de salud en su totalidad, por las cuales las personas no lo saben y pueden acudir a un profesional para que los ayude y para que puedan acceder a las prestaciones que merecen, ya sea por obra social o ya sea por prepaga. Digo, hay cuestiones, como bien estábamos hablando recién, que tienen que ver con el plan médico obligatorio, que no se cumplen y que en realidad corresponde brindar la prestación. Obviamente que una de las falencias va a ser esta cuestión de que no les da por ahí la estructura o no les da, digamos, el marco financiero que tienen planteado en relación a las ganancias que pretenden tener, si hablamos de prepagas, por supuesto, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles serían, digamos, las situaciones típicas por las cuales se encuentran con un no y que pueden acudir a un profesional para que los acompañe en ese proceso de llegar efectivamente a la prestación que tienen que tener? Bueno, lo que pasa que hay muchísimas situaciones. Nosotros Claro. trabajamos todo lo que tiene que ver con discapacidad y el año pasado, por los temas de pandemia, que se habían prorrogado un montón de situaciones, se habían prorrogado los vencimientos de los certificados de discapacidad, también se habían prorrogado todas las autorizaciones de las prestaciones de servicio que tenía una persona con discapacidad o de rehabilitación, ¿no? Supongamos una persona con discapacidad tenía 3 o 4 Sí. servicios de rehabilitación o terapias. Entonces, a fin del 2021, lo que se hizo fue directamente prorrogar esos servicios. Se prorrogaron sin tener que presentar las carpetas que se presentan todos los fines de año. Carpetas que son todas las autorizaciones nuevamente realizadas para que piden por parte de la obra social o la prepaga para volver a autorizar los servicios que se tenían o renovarlos o cambiarlos, cualquiera fuera la situación. Claro. Bueno, este año se volvió al sistema anterior de volver a renovar muchas obras sociales, y prepagas. Lo que hicieron es, con este envión de tecnológico, empezaron a informatizar esas presentaciones. Antes, por lo general, se llevaban todas las cosas en papel. Ahora lo que se empezó Claro. a hacer es subirlas a las web propias de cada prepaga, ¿no? El socio entraba a una web y decía, bueno, subí tal orden médica, subí tal presupuesto, subí, se subía todo, se le daba como un checklist Sí. de que había subido toda la información y ahí empezaba la espera, Claro. ¿no? Claro. Y esa espera podía ser que te contesten un mail, que llames por teléfono y ver si tenías alguna respuesta. Por lo general, los lugares de atención físicos estaban trabajando a media máquina, no estaba todo el personal, entonces también uno por ahí que quería ir a reclamar y tenía que pedir un turno y le daban un turno a 15 a 20 días. Bueno, todo eso se fue replicando en la mayoría de los prestadores de salud y todo se fue Ujú. haciendo cada vez más lento. Lo que antes sucedía en 15 días, ahora empezó a suceder en 20, en 30, 40, 60. Tenemos reclamos Claro. hoy mismo, Claro. en junio, finales de junio, de prestaciones que todavía no se han autorizado en muchas. Una de las prepagas que más problemas tuvo con los temas informáticos fue Galeno y tienen muchísimos Ujú. reclamos porque o no funcionan sus sistemas o directamente no está autorizando. Eh, el último caso que tuvimos, que la semana pasada, enviamos una carta documento para reclamar las autorizaciones de un montón de prestaciones de un chico con autismo y apenas recibió Ujú. la carta documento Galeno, le mandó al papá todas las autorizaciones. O sea que se tuvo que esperar hasta Claro. que hubo una intervención de un profesional que le redactó una carta documento, porque el padre ya había, no Claro. sé, 10 veces tranquilamente en el transcurso de todos estos meses hacer reclamos. Sí, Claro. sí, ya lo vamos a autorizar, sí, bueno, notas. No, no hubo forma, estaban agotadas todas las vías administrativas y de reclamo personal. De eso se Claro. replica
muchísimo. Pero en un bueno, montón de muchas casos. veces, Ujú. ¿cuál es la consulta? Dice, bueno, cuánto tiempo tengo que esperar para que me lo autoricen? ¿Hasta qué momento? ¿No? Y ahí tiene que ver mucho, no Ujú. tanto lo legal, sino también las necesidades de las personas, ¿no? Porque si yo tengo una persona que necesita Tal cual. arrancar con el cole con un acompañante, necesita empezar la fonoaudiología apenas empieza el cole y estamos en mayo y todavía no tengo novedades, ya estoy en tiempo de descuento, ya ahí tengo que accionar. Exacto. Claro, claro, claro. En ese sentido, la Mm. superintendencia sí ayudó bastante, porque los reclamos que se hacían en la superintendencia, la superintendencia intimaba que den cumplimiento. Pero ¿qué pasaba? Claro. Muchas prepagas grandes no le dan bolilla al dictamen que le da la super. Le dice, bueno, está bien, tenés el dictamen, pero nosotros todavía no lo vamos a autorizar, ¿no? O siguen haciendo silencio. Entonces, Claro. hasta el propio poder del Estado no puede hacer mover a lo que tiene que ver con el negocio privado, ¿no? Porque en este caso hablábamos de Tal cual. Claro. Bueno, acá hay dos cosas a poner en tela de juicio, precisamente a raíz de esto, ¿no? De este relato. La primera, la evidencia de caer en un profesional es el no a un ciudadano común que si no tiene la labia ni la formación que nosotros tenemos, pasan los días y no reciben respuestas. Es directamente ignorar a la persona, ¿no? Eso creo que es una de las primeras cuestiones. Y la segunda cuestión tiene que ver con que cuando interviene el profesional, viene la negativa hacia el dictamen, como bien decías, respecto de la superintendencia, ¿no? A mí hace poco me ha pasado incluso con un caso de PAMI, y a mí me gusta, digamos, ir al lugar de los hechos, ¿sí? Y que me digan realmente, no a través de un teléfono o de un correo electrónico, que me digan realmente por qué motivo no. Y realmente ha sido doloroso, ¿sí? Ya igualmente tengo la demanda iniciada y demás, ¿no? Pero a lo que voy es que en mi propia cara me han dicho, y siendo profesional, me han dicho, nosotros no estamos obligados a obedecer lo que diga la superintendencia, por más que la superintendencia nos mande a hacer algo. O sea, es como que uno se siente todavía más impotente ante esta situación. Ellos dicen que solamente escuchan a los jueces. Ahí es donde yo digo, eh, pongamos en evidencia, porque después dicen que somos los abogados los que fomentamos la industria del juicio. No, todo lo contrario. Al menos en mi caso me gusta agotar la vía administrativa, ¿sí? Y entiendo que si el poder máximo de esa órbita es la superintendencia y la superintendencia le está diciendo que tiene que afiliar a la persona, ahí se terminó el debate, punto. Distinto sería que de repente la super dice que no, y yo sé que tengo un artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que cualquiera hoy en día entra a Internet, entra a Google y lo encuentra, que me está amparando y me está diciendo que me tiene que dar esa prestación en pos de los derechos que tengo reconocidos constitucionalmente. Fin del tema. O sea, ese es el tema. Si la superintendencia ya está diciendo que sí, ya está. Es necesario que cumplan con lo que dice la superintendencia. No, tenemos que acudir a la justicia porque ellos escuchan a los jueces. ¿Se entiende? Entonces es donde hay que empezar a correr el foco, ¿no? Nosotros no fomentamos la industria del juicio, nosotros defendemos derechos en todas las instancias. Después, que llegue a la vía judicial o no, es otra cuestión. Y esto ya podría ir conectándolo con otro de los puntos que íbamos a hablar, que tiene que ver con qué tipos digamos, de sanciones tiene hoy el sistema de salud o quienes proveen el servicio de salud ante un incumplimiento. Porque más que alguna que otra multa, hoy por hoy yo no conozco otro tipo de sanciones que les impongan. Sí, ese es un tema, justo lo hablaba hace unas semanas con la doctora Suyay Montenegro, que ahora estamos trabajando en forma conjunta, empezar a trabajar sobre esa cuestión, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Hubo un incumplimiento, cualquiera fuera de alguna prestación, uno inició un reclamo judicial, se obtuvo el reconocimiento de esa prestación, porque también hay que
deja al claro esto, ¿no? El amparo de salud o cualquier reclamo judicial que vos hagas, ya sea con una medida cautelar, una medida autosatisfactiva, lo que vos, la herramienta que elijas para poder reclamar, lo que Sí. vas a obtener es que Ujú. de la otra parte te cumplan con eso que no te estaban cumpliendo. Pero por lo general Claro, nosotros, los profesionales, lo dejamos ahí, digamos, decimos, bueno, ya cumplió, a lo sumo la prepaga o la obra social será condenada en costas, que eso también es un tema que ahora está un poco en discusión porque hay salas que están regulando honorarios por su orden, que después que quiere decir ujú, que cada uno que se fue al juicio tiene que pagar sus honorarios. Eh, ujú. si le regularon horarios, pagará esos horarios y esa es como la máxima sanción que uno obtuvo en ese reclamo. Pero más allá de eso, creo que tenemos que empezar a ver, yo creo que la herramienta más rápida que tenemos hoy es, por lo menos en el ámbito de reclamos con prepagas, es la ley de defensa del consumidor, ¿no? Porque está asimilado el usuario de prepaga a un consumidor, entonces creo que hay que empezar a accionar con Claro. reclamos de reparación por esos incumplimientos por ahí. Y después Ujú. creo que en situaciones graves donde por ahí no, con un reclamo no llegamos y se produce la muerte de la persona, creo que ahí hay que empezar a ver las responsabilidades penales de los que están dirigiéndose los organismos, ya sea una obra social o una prepaga, ¿no? Entonces ahí Tal cual, vamos a tal tener cual. que a empezar a hablar con colegas de otras ramas, ¿no? Para trabajar un poco en conjunto, porque ahí se empiezan a entrelazar muchas cuestiones, ¿no? Tanto el tema de las responsabilidades por los daños, el tema del derecho de consumo, el tema del derecho penal. Pero creo que, como bien decís vos, si no hay un castigo fuerte, decir, bueno, no vamos a cumplir, porque esto también hay que tenerlo, hay que saber diferenciar. La orden de no cumplimiento no viene de la persona que te está atendiendo circunstancialmente cuando vos fuiste a reclamar que está en la mesa de entradas o está trabajando en la parte de discapacidad. Tienen un Tal mandato que cual. tiene que cumplir y es un trabajador a quien le dice, mirá, esto no se da porque está la orden esta, porque está este dictamen, porque lo dice el directorio. Entonces, Sí, de donde salen sí, las sí. órdenes, creo que ahí hay que apuntar, ¿no? Decir, bueno, usted es el director de esta obra social, bueno, usted se va a tener que hacer responsable por el incumplimiento que pasó con el afiliado y con las consecuencias que eso trajo aparejado en su salud o en el entorno o en su entorno, ¿no? Porque también muchas veces las cuestiones de salud no solamente eh, movilizan a la persona que está padeciendo una enfermedad o necesita un tratamiento, sino también cómo se moviliza todo su entorno familiar, ¿no? Gente que tiene que dejar de trabajar, gente Tal que tiene cual. que estar hacer cuidados, Claro. se mueve mucho todo ese entorno y todo ese entorno sufre y alguien después tiene que hacerse responsable de esas situaciones. Exacto. Bueno, ahí también se traslada el peso del daño moral por todos esos trastornos, el daño económico, porque todo implica desembolsar dinero para todos los traslados que se tienen que hacer. Digo, se abre un abanico de problemas que tienen que enfrentar, como bien decías, el entorno familiar. Ahora, yo creo que también acá el problema que estamos teniendo, y es un poco lo que decíamos al comienzo, es que uno siempre tiene que estar buscando encajar en el molde que ya existe, ¿no? Y en este punto, cuando hablamos, por ejemplo, de que los otros días cuando hablábamos con Edu Sotelo del tema de lo importante que eran las actividades recreativas en los menores, ¿no? Sí. Cómo incentivaban los estímulos y todo lo que es beneficioso, y de repente se encuentran con que si no tienen la autorización de la obra social, no pueden acudir a la institución, no pueden tener su acompañante terapéutico. Hay un montón de cosas que habría que rever, porque primero,
estamos partiendo de la etiqueta de la persona que puede entrar al aula es el que el docente a cargo está en condiciones y facultades de manejar ese grupo, ¿sí? Entonces empezamos con un sistema de segregación. Y bueno, si va a una escuela sí o va a una escuela sa, depende también de la autorización de la obra social para, si no ese chico no se puede incluir en esa formación pedagógica que está recibiendo el resto de pares, donde lo único que hay es una diferencia en determinados aspectos físicos, humanos, que no por eso tienen que hacerlo a un costado. Entonces, quizás me parece que hay que empezar a rever, por ejemplo, qué formación tiene un equipo docente, ¿no es cierto?, como para enfrentar un aula, sin la necesidad de que ese chico tenga que ir a una institución aparte. Hay que como buscarle la vuelta, ¿no? Pero hay que empezar a implementar medidas más integrativas. Hoy, sin ir más lejos, estaba viendo una difusión que está haciendo un grupo que se llama Red Comunica 11, que lo posteé en mis historias, y uno dice, claro, uno está acostumbrado a, prendo el celular, me meto en la computadora, está bien, pero no todo el mundo tiene esa facilidad y esa posibilidad. Hay gente que tiene ceguera, hay gente que tiene otro tipo de, como bien decía Eduardo, características humanas, que no puede acostumbrarse a los sistemas que hoy existen. Entonces están haciendo una campaña para que se forme una web, ¿sí?, de comunicación audiovisual más inclusiva, más integral. Me parece buenísimo. Digamos, la persona que padece una ceguera tiene que poder acceder a los sistemas web como cualquiera. Hay que trabajar en estas cuestiones, porque mientras que sigamos buscándole la vuelta a encajar en el modelo educativo, sanitario, laboral, de acuerdo a las capacidades que uno tenga o características que uno tenga, porque me parece que si yo tengo una característica de él, también puedo tener un impedimento que el otro no, y ahí emparentamos, ¿no? Es como que está esta cosa de la etiqueta para ver si encajamos o no. Cuando empecemos a armar las piezas del rompecabezas desde otro enfoque, a lo mejor esa demanda de autorizaciones para va a empezar a bajar y vamos a empezar a poner el foco en otro tipo de necesidades. Por ejemplo, que nieguen un tratamiento por determinado costo económico, pero no tener que estar esperando una autorización para que ese chico pueda entrar al aula, que debería ser algo normal y habitual, me parece. Sí, con referencia ahí en el aclarar, ¿no? En el tema de las autorizaciones para los acompañamientos en el aula. Una cosa es esperar la autorización para que ese profesional pueda trabajar, pero ¿por qué se espera la autorización? Porque si no está autorizado, después no va a poder cobrar. Entonces esa autorización se necesita para que después, para que cuando termine su trabajo a fin de mes pueda cobrar lo que hizo. Y otra cosa son las autorizaciones que tiene que tener a nivel de responsabilidades cuando está dentro de un aula, ¿no? Porque eso también, porque muchas veces son aulas donde hay muchos chicos que son con diversas situaciones y pueden pasar muchas cuestiones ahí adentro. Entonces tiene que haber un nivel de autorización por lo que hablábamos antes, por niveles de responsabilidad. Esas son como las dos cuestiones que sí o sí nosotros nunca podemos dejar de tener como marco de nivelación. Después están obviamente los establecimientos que son absolutamente digamos que trabajan en integración, donde vos podés encontrar 3, 4, 5 chicos integrados con diferentes situaciones, con acompañamientos o sin acompañamientos, donde el equipo del colegio trabaja para poder todas las cuestiones que tienen que ver con la educación y con el que ese chico pueda estar en un marco de integración con sus padres. ¿Estás ahí? Sí. Tal cual. Y después sí, está, sí. perfecto. Y después están otros colegios, vos formás parte de una lista de espera, ¿no? Donde te dicen, mira, en este momento no tenemos lugar, no tenemos espacio para tu chico, para tu chica, pero te dejamos en una lista de espera. Esas situaciones, los padres los que somos padres de personas con discapacidad, las vivimos siempre en el momento que elegimos hacer un cambio
de escuela para nuestros hijos, ¿no? Por diferentes situaciones, porque nos mudamos, porque queremos un establecimiento mejor, porque no podemos pagar más la cuota, lo que fuera, y elegimos siempre, estamos hablando a nivel privado, ¿no? Sí, sí, Ese colegio que dice, no, mira, no se puede, no podemos, no tenemos lugar. Y vamos, y el único lugar que sí nos va a recepcionar es la escuela pública, ¿no? Pero ¿qué pasa? La escuela claro, pública en este último tiempo ha sido el lugar donde empezamos a recalar todos, ¿no? Porque no podemos pagar la cuota, porque claro, no conseguimos espacio en otra escuela. Entonces son aulas donde están adelante una seño que tiene 40 pibes. Y si tiene claro, de 40 pibes, tiene que tener 4 que están integrados, y se complica claro, un poco, ¿no? Y ese chico va claro, a tener que utilizar todas sus herramientas para poder salir adelante. Entonces también ahí es donde tiene que entrar el Estado para poder armar buenos equipos en las escuelas, ¿no? Que haya buenos gabinetes, buenas ayudas, buenos soportes. Y me parece que ese es un tal trabajo cual. que desde el Estado se tiene que brindar porque, bueno, volvemos adelante. Eso está ya recontra regulado por las convenciones donde dice que tienen que tener acceso a la salud, acceso a la educación, con las barreras menos, bajar todo el tema de barreras, ¿no? Entonces, bueno, el Estado es el garante de las situaciones. Hay que ponerse a trabajar, nada más. Tal cual. Bueno, uno a veces escucha todo, en las personas, digamos, que no están abocadas al mundo del derecho, tendría que haber una norma de esto, tendría que haber una norma para lo otro, y es ahí donde uno tiene que poner, digamos, sus conocimientos y decir, no, no, las normas existen, lo que falta es una aplicación efectiva, otra cosa, no es que hay que dictar normas, hay que utilizar las que están y adaptar el sistema que hoy existe a ese encuadre normativo para que uno pueda tener un nivel de desarrollo y un nivel de vida lo más acorde posible a las necesidades de cada uno. Lo que pasa es que, bueno, la realidad es que también uno a veces piensa, pensando en el ejemplo de los 40 chicos, ¿no? Que también es una realidad, a lo mejor no sé si al día de hoy no habría que pensar en que frente al aula, en vez de haber un docente, mínimamente no haya dos, y que haya de repente un docente que pueda llevar el aula de determinada manera y emparentado con otro docente que formación más específica para otro tipo de casos, para que en forma conjunta, digamos, puedan establecer una pedagogía de enseñanza y de aprendizaje que ayude en ese mapa a unir y a integrar, porque si no es como que seguimos segregando, ¿no? En lo que existe. Fíjate que vos, si recordás, cuando vos mandás a los chicos al jardín, la seño del jardín tiene un ayudante. Exacto, Entonces, tal digamos, cual, porque son chiquititos, muy chiquitos, lo tenemos que cuidar mucho. Bueno, perfecto. Cuando están en tercer o cuarto grado, también puede pasar. claro, Sí, son ideas que se pueden, que están muy bien. Y mirá, justo me acordaba cuando hablábamos de que no hay que dictar más leyes, la semana pasada creo que fue, no, la otra, se conoció un fallo en la ciudad de Buenos Aires donde, por medio de un amparo que había presentado una asociación, le imponía a la ciudad de Buenos Aires que en todas sus escuelas no podía dejar de recibirse a las personas con discapacidad, ¿no? Que ya estaba no prohibido, sino que alentaba a que no dejen de tener vacantes las personas con discapacidad en la escuela. Y ese fallo judicial, claro, ¿de dónde sale? Por el ejercicio de la normativa, digamos, no es, uno cuando presenta un amparo lo que hace es decir, bueno, che, tengo esta ley, tal cual. y lo pido, no es que ahí salió una nueva reglamentación de tal o cual ley, no, ya estaba y había que aplicarlo. Tal cual, tal cual. Es eso, es eso. A mí lo que muchas veces me hace ruido es esto de, bueno, a ver, ya tenemos un sistema, ¿sí? Tenemos el encuadre normativo, tenemos esta lucha diaria, como decimos siempre, donde hay que informarle a la sociedad que cuando uno acude a determinadas instancias es porque ya hemos agotado todos los recursos. Entonces, ¿por qué motivo
al día de hoy, con tantas fuentes que hay de acceso a las redes, hay que seguir informando esto. Bueno, porque lamentablemente no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de contactarse o de hablar con algún profesional que pueda esclarecerle determinadas situaciones, y porque muchas veces lo único que tienen a mano es un televisor y se quedan con lo que les compra la prensa. Esto es una realidad también, ¿no? Es una gran falencia que hoy existe en nuestro sistema. Y todo lo que tiene que ver con sistema de salud, si no les toca de cerca, desconocen por completo todos estos obstáculos que existen. Solamente lo sabe al que le pasó o al que trabaja en el área y le llega el tema. Sin ir más lejos, si bien yo no me especializo en el área de salud, me ha tocado un caso, que era el que hablábamos hace un ratito, donde me puse a pensar, ¿no? Digo, a ver, tenemos la Agencia Nacional de Discapacidad que otorga las pensiones no contributivas. Fantástico. Estamos hablando de que, ¿por qué no contributiva? Porque no se hacen aportes al sistema previsional para poder jubilarse. ¿Pero por qué no se hacen aportes? Porque no tiene las condiciones para insertarse en un sistema laboral que le permita generar ingresos con una posible derivación de aportes. Perfecto. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Si me están reconociendo que tengo ciertas características humanas por las cuales no puedo trabajar y por las cuales necesito tener cobertura médica, que alguien me explique cuál es el anacronismo por el cual se otorga una pensión no contributiva, pero esos aportes son derivados a lo que hoy todos conocemos como Incluir Salud, que es un programa de asistencia básica donde la persona no accede a una obra social con un médico de cabecera, con el seguimiento que tiene que tener. Entonces, me parece que es algo que deberían revisar, porque todos tenemos el derecho de acceder a una obra social, sea por la condición que sea. Por lo que hablábamos recién, tenemos una convención, usémosla. Entonces, eso es lo que no entiendo. Tenemos un organismo que otorga la prestación porque reconoce que la persona tiene dificultades por las que claramente necesita una cobertura médica integral con todo el tratamiento o toda la asistencia que le pueda dar una obra social, y la propia obra social dice, no, estos casos yo no los recibo porque no recibo aportes de este tipo de prestaciones. Y ahí la culpa no es del afiliado, no es de la persona no elige no trabajar, la persona simplemente no puede trabajar. Entonces, no pueden negarle el acceso a una obra social. Me parece que el ANDIS, una de las cosas que debería revisar es esa, porque el ANSES opera como intermediario, le cargan los datos, gira los fondos del pago al contribuyente, perdón, a quien le dan la afiliación, y ahí se termina. Pero estamos hablando de que el propio director del ANDIS emitió una circular en abril 2020, que es la que tuve que utilizar para ingresar el amparo, donde él mismo dice que pone en conocimiento a todas las obras sociales y a las prepagas de que Incluir Salud no es una obra social. Por ende, no es un impedimento para afiliar a las personas. Me parece que hay un sistema que está fallando de raíz y que tendrían que sentarse las autoridades a trabajar en esto, ya no los abogados. No se trata de una cuestión de que nosotros peleemos el derecho, se trata de que se implementó un sistema que no es acorde y que es contradictorio en sí mismo a lo que en la realidad debería ser. No sé, capaz que estoy confundida y me podrías corregir que sos el especialista en la materia. No, sí, algunas cuestiones ahí. Volvemos al principio, es toda una cuestión de falta de control, ¿no? Porque, como vos decís, Andy trabaja cuando se tienen que aumentar los valores del nomenclador de prestaciones en discapacidad. Los que se sientan a hacer ese trabajo es una comisión donde se sienta Andis, la Superintendencia de Servicios de Salud, otros organismos, el PAMI, bueno, varios temas, varios efectores que tienen que trabajar en salud, y ahí toman una decisión. Esa misma resolución o esa aclaratoria que sacó la Agencia Nacional de Discapacidad la puede ratificar la Superintendencia de Salud, y entonces y el director de la Superintendencia dice, bueno, muchachos, a partir de mañana el que dé de baja una persona que tiene una pensión por discapacidad y tiene una obra social será sancionada,
y tendrá tanta plata de multa. ¿Listo? ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos, seguimos para adelante. Ponele que lo hace. ¿Cuántas obras sociales, cuántas prepagas le van a decir, no, usted tiene una pensión, no, no hay problema, se puede quedar con nosotros? Es más fácil expulsar, porque como vos decís, la persona no Claro, conoce que tiene ese derecho. Después, tal cual. después está hace más de 2 años que se viene discutiendo muy solapadamente que el sistema de salud argentino necesita un cambio, porque está muy atomizado, ¿no? Y ahí yo creo que Ujú. estas cosas hay que discutir. Es decir, bueno, ¿por qué si la persona con discapacidad al momento de sacarle la pensión automáticamente se le adosa que tiene este programa? ¿Por qué no puede ser una cuestión optativa que la persona diga, no, che, mira, yo tengo una obra social, deja, no, no necesito Claro, que me des el programa de incluir. Si me quedo sin obra social, vengo y lo tomo. Perfecto, entonces yo ya ahí no tengo tal cual. problema, ¿no? Claro. O generar un servicio o darle más entidad a incluir, porque también puede ser que trabajemos para darle más entidad al sistema, porque la verdad también es que hay muchas personas que están viviendo de la pensión. Hablábamos el otro día de este Sí, tema, son 23.000 pesos, digamos, no es que es una locura la plata que uno está cobrando, pero hay muchas familias que viven de esa pensión y tal cual. no tiene otra alternativa de salud que este programa, que por más allá de que sea un programa de salud, si la persona con Ujú. discapacidad necesita prestaciones, el programa se los tiene que brindar, porque el Claro, programa está descentralizado en las provincias argentinas. Entonces, cada provincia tiene que darle entidad a ese programa. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires lo maneja IOMA, ¿no? Entonces IOMA ujú. tiene que decir, bueno, si yo tengo gente afiliada a incluir, le tengo que brindar las prestaciones, porque por ahí es lo único que tiene, es la última Claro, salvación en salud que tiene, y no, después obviamente está la salud pública, pero bueno, eso es mucho más agotador. Entonces por ahí dice, bueno, ¿por qué tal no le cual, damos tal cual. más entidad a este programa? Pongámosle su médico de cabecera, hagámoslo, firmemos Claro, convenio con más clínicas, con más hospitales, tengamos el mejor pago a los profesionales que quieran trabajar con incluir. Eso también es una buena posibilidad para trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que exacto. el sistema ahí hay que revisarlo y necesita modificaciones. Eso sí. Tal cual, tal cual. Así que bueno, la idea es, digamos, traer claridad a esto, ¿no? Hay un sistema, hay un encuadre normativo, aún así hay personas expuestas a ciertas situaciones donde reciben negativas. Hablábamos un poquito recién el tema de las autorizaciones para incluso para tratamientos o cuando se piden prótesis y se las niegan. Digo, es súper amplio y muy abarcativo, pero la idea también de este encuentro es que la gente sepa que pueden acudir a un profesional, que pueden asesorarse y llevar adelante determinadas situaciones, incluso, como digo siempre, con carácter previo, ¿no? Tratar de ir por la vía de la consulta, primero pregunto con un correo electrónico, si me dicen que no, ahí ya tengo una negativa formal por escrito, entonces me voy armando de una prueba para poder armar una buena carpeta a la hora de presentar un reclamo como corresponde, agotar esa vía con todos los elementos. Me dijeron que no en una simple consulta, me dijeron que no en un intercambio de carta documento, me dijeron que no tras la presentación de la superintendencia. Bueno, son todas herramientas que claramente al momento de tener que ir a la vía judicial, ¿sí? Va a tener mucho más peso esa demanda que se presente. Entonces, por eso también es importante. No todas las personas saben de qué forma comunicarse, cómo redactar un correo, qué formalidades debería tener, como para que tenga otro tipo de encuadre la respuesta que reciba del otro lado, ¿sí? Entonces, es importante que siempre se asesoren para empezar a armar la etapa previa y después, bueno, cuando terminan el recorrido, si llegan a un sí, genial, y si llegan a un no, tienen una tremenda carpeta como para hacer un buen expediente, como para lograr lo que están buscando. Sí, Así que en este punto vamos a conectar con la otra pregunta que quería hacer, que era el tema de los cursos. No sé si actualmente se siguen dando cursos desde Amparando Salud para formar a colegas o cómo está esa situación.
Nosotros tenemos un curso que hicimos hace un año más o menos, que es un curso ya que está grabado y se puede acceder en todo momento. Ahora vamos a hacer una actualización, pero el curso está vigente, ahí está en la página de, pueden poner curso, creo que está en mi, En el en la Instagram. biografía de mi Instagram, creo que está el link, ahora no recuerdo, me mataste. Pero sí, está vigente y Bueno, pero vamos a es decirle, un curso de principios básicos de amparo de salud para ujú, abogados, donde nosotros hablamos desde la entrevista personal con el cliente hasta la sentencia de segunda instancia, pasando por todos esos procesos. Nosotros empezamos con el curso porque había colegas que decían, bueno, empecé con un amparo y ahora no sé qué hacer. El juez, no sé, me resolvió tal cosa y me quedé en blanco. Y la verdad que quedarse en blanco claro, en un amparo es peligroso porque es una situación donde vos tenés plazos muy cortos y claro, una demanda muy alta, ¿no? Entonces, uno puede arrancar, lógicamente que nadie arrancó con todas las herramientas, pero con esto vos vas a poder tener por lo menos una fuente de consulta. Es decir, bueno, me pasó esto, voy acá, consulto, porque bueno, tiene si vos haces las consultas en los diferentes módulos, nosotros te respondemos y después también hay una parte del curso que tiene una mentoría, entonces puedes tomar una mentoría con nosotros para poder aclarar cosas del curso o sacar adelante un reclamo judicial. Así que eso está buenísimo. vigente en la página. Te quería mencionar esto antes que hablabas vos del reclamo ante la obra social, la prepaga. Nosotros ahí en el curso, y también muchas veces lo venimos diciendo, que vos tenés toda una etapa previa de reclamo personal para hacer ante los Claro, incumplimientos. Que el amparo es como la última, es la última de la última instancia, porque también hay que recordar esto, ¿no? Más allá de que está la instancia judicial para reclamar, no todo el mundo puede acceder a la instancia judicial, no es el camino para todos, ¿no? Porque el acceso a la justicia en Argentina es ojo, difícil. Entonces hay un montón de herramientas que vos podés utilizar antes, ¿no? Yo prefiero darle a mi cliente muchas herramientas para que pueda resolver su problema solo eh, antes de que tenga que empezar a hacer un reclamo judicial. Porque también el amparo judicial o cualquier reclamo judicial para la persona que no lo conoce es un dolor de cabeza. No es que uno se mete en ese, tiene que estar atento a los abogados, tiene que estar atento a los plazos, a ver qué pasa, qué no pasa, esto no lo entiendo. Bueno, hay un montón de cosas que se sufren y aparte se sufre el Poder Judicial con sus demoras y un montón de situaciones. Entonces hay un montón de etapas previas que uno puede hacer y siempre el mejor consejo es andar y preguntar, consultar. ¿Qué, necesito esto? Bueno, ¿por qué no me lo dan? De dónde sale claro, esto? ¿Por qué no me lo están autorizando? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Con quién tengo que hablar? Bueno, ¿dónde mando el reclamo? Hago una nota, lo mando por mail, lo mando por la web de la prepaga de la obra social. Consultar, preguntar, nunca trabajar sobre el supuesto. No, me parece que no. Pregúntalo, a ver qué te van a decir. Y si te dicen las claro, cosas por escrito, mucho mejor. Y todo lo que mejor, puedas pedir por tal escrito, cual. mucho mejor. Tal cual, yo siempre aconsejo eso, pero en cualquier rama del derecho, ¿no? Sí, Cada vez que tenga que hacer una consulta, siempre correo electrónico, respuesta, me das una constancia por escrito, porque, a ver, nosotros tenemos mucho lo que se dice siempre, ¿no? Todo hecho alegado debe ser probado, y en esto de la carga de la prueba es importante tener esa documental por escrito, para poder armarse de las herramientas que necesitamos como para hacer frente a la situación. Entonces, un intercambio de correo electrónico es válido, una constancia con firma y sello del lugar donde uno va personalmente es válido, son todas herramientas válidas que en principio las tiene que hacer la persona, porque el abogado, a menos que sea apoderado, si no, no va a poder, son trámites personales, va a tener que ir la persona y hacerlo
para que le den esa contestación, ¿no es cierto? Después, bueno, uno verá cómo seguir sumando herramientas, pero bueno, que sepan que en esta primera instancia, y creo que incluso durante el proceso, nosotros no somos magos, somos abogados, tenemos obligación de medios, no de resultados, y es importante contar con la puesta a disposición del cliente. No es que, llegó el abogado se arregla, no. En muchas ocasiones necesitamos de su buena predisposición, de su voluntad, de pruebas que puedan tener en su domicilio, de cuestiones previas que han hecho antes de llegar a nosotros, para poder establecer los reclamos formales con los elementos que nosotros conocemos, adaptarlos a lo que ellos nos proveen. Así que en esto también hago un llamado de conciencia al cliente, que nos haga la segunda y que nos acompañe, porque también va a ser mejor lo que nosotros podamos trabajar, ¿no? En base a lo que nos den. Sí, ahí también es una tarea del abogado, ¿no? A veces uno tiene que saber decir que no, ¿no? Y muchas veces por decir, bueno, ¿me pierdo un cliente? No, si vos le decís la verdad y le decís, mire, esto ya no tiene solución, no se puede hacer porque usted hizo tal cosa y por eso el juicio está perdido, ¿no? Si uno eso lo Ujú. aclara, gana más confianza, me parece, en tratar de tomar un barco que está hundido y tratar de reflotarlo. Porque después con eso, una vez que nosotros tomamos ese caso y sabemos que no lo vamos a poder levantar, eh, y nosotros eso se lo dijimos al cliente, el cliente lo va a olvidar y después Claro, nos va a pedir a nosotros explicaciones de por qué no se pudo revertir esa situación. Entonces es preferible decirle, mira, este tema tal cual. a mí me pasa todo el tiempo, porque hay gente que dice, bueno, hice tal cosa, quiero hacer el amparo. Y digo, no, no se puede. Ya está perdido esto, no Claro, tiene solución. Consúltelo si quiere claro, con otro colega, no hay ningún problema, pero nosotros no lo podemos acompañar. Porque claro. es preferible siempre, siempre ir con esa premisa de que las cosas a veces ya no tienen retorno antes de cobrar Ujú. honorarios y después masticar angustia, ¿no? Entonces también es Tal cual. un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Es preferible saber que el tema lo vamos a poder llevar a buen puerto y no estar trabajando con algo que después nos va a traer dolores de cabeza. Totalmente, totalmente. Bueno, Doc, yo creo que tocamos casi todos los Bien, puntos. Eh, hablamos de varias cosas. Creo que generamos o intentamos generar bastante conciencia en algunos puntos y traer luz a otros. Sí quería mencionar que donde yo puse el título del vivo, ahí pueden tocar y se va a abrir las cuentas para que puedan seguir la cuenta y poder entrar a toda la información de los cursos y bueno, y todo lo que se acompaña a diario, ¿no? Con todas las novedades y todo lo que hay dando perfecto. vueltas. Así que para que lo sigan también en la cuenta del doc. Perfecto, perfecto. Cualquier consulta o material que necesiten, nosotros en la página de amparandosalud.com.ar, ahí tenemos mucha información sobre distintas cuestiones de salud y reclamos, que sirven mucho para ampliar muchas veces si estamos en una situación, cómo se han resuelto y por ahí herramientas que nos pueden servir de mucho, por lo menos para poder arrancar. Así que ahí tienen mucha información también. Tal cual, tal cual. Bueno, Doc, yo quiero agradecerte por este ratito de charla y bueno, y de mostrarnos todo o un poquito, porque la verdad es que trabaja mucho y saben muchísimas cosas más del área de salud y de las complejidades del sistema y obviamente los tiempos para un vivo no alcanzan para hablar de tantas cosas, por eso hicimos algunas menciones y en algunas cosas algunas pequeñas introducciones. Obviamente hay mucho más para profundizar y seguir trabajando. Nosotros de nuestro lugar tratamos de poder informarlos. La idea es informar el derecho para que puedan acudir a nosotros porque la gente no va a reclamar un derecho si no sabe que lo tiene. Claro. Es la premisa que a mí me llevó también a abrir la cuenta en Instagram y tiene que ver con esto, ¿no? Con informar el derecho y bueno, que de a poquito desde nuestro lugar podamos contribuir a que cada uno pueda tener una mejor experiencia en este trayecto de vida. Genial, bueno, te agradezco la invitación y para lo que necesites a disposición. Les mando un abrazo grande. Buenísimo. Muchas gracias, Doc, y bueno, buen fin de para todos. Chao, Nos chao. estamos viendo. Chau, chau.